¿Alguna vez sentiste que el mundo tiene acceso directo a tu sistema nervioso? Una palabra, una mirada o un silencio ajeno bastan para alterar tu estado interno. No es sensibilidad, es falta de control. La mayoría vive reaccionando porque nunca fue entrenada para gobernarse. Confunden emoción con identidad y reacción con autenticidad. Mientras algo externo pueda desestabilizarte, no eres libre, eres accesible. El poder comienza cuando decides que no todo merece respuesta. El silencio no es vacío, es frontera. Cuando no te explicas, obligas al entorno a recalcular. Tu atención es territorio y todo territorio sin defensa es invadido. El estoicismo no enseña a aguantar, enseña a seleccionar. No todo estímulo merece presencia. Cuando eliges dónde poner tu foco, recuperas control interno. La fuerza real no se exhibe, se administra. Aprender a retirarte a tiempo es el primer acto de dominio personal. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. El segundo error es vivir en guerra con la realidad. Resistirte a lo que ya ocurrió no te hace fuerte, te desgasta. La realidad no negocia ni se justifica. Aceptar no es rendirse, es dejar de perder energía en una batalla imposible. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Tu juicio, tu conducta y tu respuesta están bajo tu control. Las personas, el pasado y la opinión ajena, no. Cuando tu paz depende de factores externos, vives como rehén. La disciplina estoica consiste en cerrar la puerta a lo que no controlas y reforzar lo que sí. Cada vez que discutes con lo inevitable, pierdes autoridad interna. Cada vez que aceptas con lucidez, recuperas fuerza. No se trata de resignación, sino de eficiencia emocional. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse,
su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna, fe otro enemigo, opera desde dentro, tu diálogo interno. Te hablas con una dureza que no aceptarías de nadie más. Repites errores pasados como si fueran sentencias definitivas. Pero la mente obedece a la narrativa que le impones. Pensar con precisión es un acto de poder. Fallaste no porque seas incapaz, sino porque actuaste con información incompleta. Eso se corrige. La autocrítica sin dirección no es humildad, es sabotaje. El estoicismo no elimina la emoción, la pone en su lugar. Sientes, observas y decides. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio vive tu libertad. 5 segundos de silencio pueden evitar años de consecuencias. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna
no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no IA. La mayoría se toma todo como algo personal. Confunden opinión con ataque e indiferencia con rechazo. Viven inflamados emocionalmente y lo inflamado siempre es manipulable. El autocontrol no es frialdad, es distancia. Cuando no reaccionas de inmediato, lees el juego. Cuando lees el juego, eliges mejor. La vida exige estructura. Sin orden externo, el caos interno domina. Rutinas simples, límites claros y espacios de silencio sostienen la calma. Si no diseñas tu día, el entorno lo hará por ti, y el entorno no tiene compasión. La calma no es suerte, es construcción diaria. El que gobierna su agenda comienza a gobernarse. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano.
Quien se gobierna no necesita imponerse. Su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse. Su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación. La adversidad no es una injusticia, es una prueba constante. No puedes evitar el golpe, pero sí decidir qué hace contigo. Todo desafío puede quebrarte o fortalecerte según la lectura que hagas. La queja debilita, la comprensión fortalece. La disciplina no es rigidez, es dignidad. Cumplir pactos contigo mismo cuando nadie observa forma carácter. La prisa es una trampa, moverte rápido no es avanzar. Dirección importa más que velocidad. No controlas lo que ocurre, controlas cómo respondes. Cuando entiendes que nadie puede tocar tu mente sin permiso, recuperas soberanía. Defiende tu mente como territorio. Ahí comienza el verdadero dominio. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría, sino de la observación constante del comportamiento humano. Quien se gobierna no necesita imponerse, su postura habla por él. La coherencia interna crea una presencia que no pide permiso. Esta comprensión no surge de la teoría,